Saludos Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Bienvenidos a Sin Mentiras, el equilibrio informativo, un programa libre y libertario en ANTV, el canal para todas las voces. Gracias a todos ustedes por la reciprocidad y porque declarados como estamos todos los días en aprendizaje, pues nos nutrimos de todos esos aportes que nos hacen a través de nuestras redes sociales que ya están apareciendo en pantalla. Bueno, Wilmer Rosa es quien les habla. Se ha armado una laraca aquí en este programa. Ajá. Y en el país. Vino Cody Campos. Cody, claro. Ya Vino lo ubico. Cody Campos, sí. Y también vino Dilberly Rodríguez. Y ahora tenemos a Richelle Briceño. ¿Cómo está Richelle? Gracias por estar con nosotros. Abogada, educadora, miembro de la Subcomisión de Asuntos LGTBI de la Asamblea Nacional. Y miembro de del grupo del movimiento Redes, que dirige nuestro gran amigo Juan Barreto. Bueno, fíjate, yo los traje a ellos porque además de ser político, tú también eres política. Obvio, todos somos sujetos políticos. Todos son sujetos políticos, pero al parecer tienen diferencias entre ustedes. Unos quieren formar un partido político, tú formas parte de un movimiento que en algún momento fue partido político y volverá a ser partido político, no lo sabemos. Y la otra es del PSUV. Es decir, ustedes están divididos. No. ¿No? En nuestras causas, no. En nuestras... Ajá, en nuestras causas, no. ¿Cuáles son las causas de ustedes? Mira, la primera causa es vindicar la dignidad del ser humano. Mientras en este país haya discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y discriminación por otras condiciones como por ejemplo la raza, el sexo, color de piel, estrato social, significa que la dignidad del ser humano no está vindicada en el Estado venezolano. O sea, a nosotras y a nosotros nos une erradicar todos los procesos de discriminación que hay en la sociedad venezolana por los motivos que anteriormente te mencioné. Eso nos une. Ahora, lo vamos a hacer cada una o cada uno desde sus espacios. Porque obviamente hay personas que forman parte del movimiento LGBTI y no ven necesario la creación de un partido político, el tema del partido político. O ya forman parte del partido político, en este caso mi compañera Dilberly, que forma parte del PSUV, Cody también forma parte del PSUV, yo formo parte del movimiento. Cody dijo que ya no. Ya no, no sabía. Fíjate, que no, fíjate pero tú estuviste al programa, no lo viste. Esa es una noticia que no conocía. Pero ¿a qué punto voy? Ajá. Que desde cada espacio tributamos para que el principio de la no discriminación, por todos los motivos antes mencionados, sea una realidad en este país. Hasta que la discriminación no sea erradicada, no podemos tener un verdadero Estado social de derecho y de justicia. Entonces, hacia allá vamos. Realmente, nosotros estamos unidos y unidas en un proyecto de país. Y es un proyecto de país que trasciende lo social, que trasciende a lo económico, trasciende a lo político y obviamente a lo cultural. Es decir, que sí transitan entonces por el mismo camino, solo que me aclaras que de diferentes espacios. Desde diferentes espacios y no están reñidos, no se conflictúan en sí mismos porque las personas en principio somos libres y cada quien decide dónde estar y desde dónde llevar su lucha. Si la compañera Dilberly dice que desde el PSUV ella está haciendo algo por el movimiento de la diversidad sexual, pues bienvenida sea. Pero eso no se riñe. ¿Y por qué tú no podrías estar en el PSUV, por ejemplo? Porque no coincido con las prácticas y filosofías ideológicas del PSUV. Pero sí de la revolución. Tampoco de la revolución. Viste que sí hay diferencia. Claro, pero me estabas diciendo, nuestras diferencias no son tales que no nos permita sentarnos a determinar cuál es el camino de lucha para lograr conseguir que el Estado venezolano realmente concrete esa máxima de Estado social de derecho y de justicia. O sea, independientemente de nuestras posiciones político-ideológicas, tú y yo, y ellas y ellos, nos podemos sentar a dialogar para ver cuál es el camino que podemos transitar para lograr esa máxima constitucional. Pero ahora tú sabes que el programa, esto no lo dije yo, esto lo están diciendo los diputados, los que han venido para acá, encuentran a veces caramelitos que no son tan, en las preguntas, que no son tan de limón o de fresa, sino tienen un poquito de cianuro. Dicen ellos, yo no. Pero resulta que ustedes en la marcha del orgullo, que fue el 3 de julio. Domingo 3 de julio. El 3 de julio. Exitosa, apoteósica y multitudinaria. Sí, pero hubo diferencias.
pero nos unimos a pesar de las diferencias. Y eso es lo que necesita el Tú país. eres una maravilla para unir. Tú eres una maravilla. Es que pero se me está resulta, preguntando. no, pero resulta que no dejaron hablar todos los voceros. Tú sabes que fue así. No dejaron hablar. Y después estaban dirigiendo la marcha o la iban a dirigir hacia el Consejo Nacional Electoral por diferentes motivos. Dilberly dijo que ella iba a caminar hacia el CNE para observar la posibilidad de que en el aspecto del reconocimiento al trans, A las personas. a las personas trans, pudiera ser concretado en esa gestión. Fíjate, pero Cody decía que ellos eran que estaban pidiendo un partido. ¿Y tú qué estabas pidiendo? Realmente todas las demandas estaban dentro del documento. Identidad trans, reconocimiento de las familias homoparentales, reconocimiento y legalización de los matrimonios que han sido realizados en el exterior y por último derechos políticos. Son 4 elementos que están dentro del Consejo Nacional Electoral y como ente rector en esta materia tiene el deber, la obligación de darle respuesta al colectivo, digamos, LGBTI en estas 4 demandas. ¿Y tú crees que acabo esos de derechos mencionar. políticos no están...? No están garantizados. Explícamelo por qué. No están garantizados. Te tengo un ejemplo sencillito. Año 2016. En el año 2016, un grupo de activistas, yo no estuve allí presente, pero un grupo de activistas fueron al Consejo Nacional Electoral, realizaron la reserva del nombre de un partido político y les fue negada. Y les fue negado por ser parte del movimiento de la diversidad sexual. Y eso está en Gaceta Oficial, no lo tengo lastimosamente acá para mostrártelo, pero está allí. Y eso se llama discriminación, se llama discriminación. ¿Por qué? Porque Pero no es eso solamente los derechos políticos, pero no es eso es una solamente, especulación no es tuya, solamente, o eso no, es que eso estaba ahí. está en Gaceta Oficial. Y te voy a decir, los derechos políticos no es simplemente elegir, sino también el derecho a ser elegidas y elegidos. Y tú me preguntarás, ¿pero eso lo puedes hacer desde otro partido político? Sí, pero sin antes mendigarle a los partidos políticos que te den el protagonismo. Porque no es lo mismo que tú cuentes con un partido político que recoja las necesidades de todos los grupos vulnerables a que tengas que contar con un partido político elitesco, el cual, para voltearte a ver, entonces tienes que demostrarle tu fuerza y tu capacidad para llevarles votos. Si no, esos derechos están, digamos, en segundo plano. Los derechos de LGBTI, de las personas LGBTI, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de las mujeres más pobres, más empobrecidas y cultural y socialmente más oprimidas. Tienen un poco buscar más autonomía en eso sobre el tema del derecho político. Exactamente, porque quien no vive la discriminación por estas condiciones que acabo de nombrarte no entiende por qué se lucha tanto en contra de los procesos de discriminación. En este país se viven procesos de discriminación profundos por ser pobres. Y si alguien me dice lo contrario, que me lo demuestre, pero yo lo veo todos los días en los accesos al derecho, a los derechos, a los servicios públicos. Hay discriminación por ser pobres. Acceden con más facilidad los que son capaces de sobreponerse económicamente y decirle a un funcionario, bueno, no tengo el derecho, pero toma, aquí tienes. Procesa mi pasaporte. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de pagarle al funcionario. Ajá, pero, ok, ¿y por qué en los servicios, ahonda en ese tema de los servicios públicos, por ejemplo? Te voy a poner ejemplos. Las personas empobrecidas probablemente tengan mayor dificultad para pagarte un taxi de Capitolio a Petare. Una persona no empobrecida no vive esa dificultad. Entonces ya por allí empieza el proceso de la discriminación en un servicio tan básico como es el transporte. Tengo que hacer el primer corte. Richelle Briceño, educadora, abogada, miembro de la subcomisión LGTBI de la Asamblea Nacional del Movimiento Redes. Va a regresar con nosotros en breve. Richelle Briceño está con nosotros. Fíjate, Richelle, nos han escrito agrupaciones de abogados y nos dicen, mira, nosotros queremos contrastar algunos criterios que la comunidad LGTBI tienen. Okay. Por ejemplo, ellos a una edad determinada decidieron qué ser cuando ya tenían conciencia social, cuando tenían conciencia individual, cuando tenían mayor información. Pero ellos están argumentando, fíjate, esto no es una pregunta mía, es un comentario que me hicieron llegar y yo quiero para la reflexión y tú me ayudas, como educadora que eres.
ellos dicen, ¿por qué tienen que vulnerar el derecho de los niños a crecer de una manera ordenada en un encuentro heterosexual y no argumentarlo Sí, la realidad LGBTI. la realidad LGBTI, homoparental, para decir que todo está normal? Dilberly me dijo aquí que ella asumió su papel como a los 16 años. Cody más o menos no dijo edades, pero se entendió eso. La pregunta para ti no es esa, sino a qué edad tú te defines, no, sino que cómo se hace con el caso de los niños específicamente, niños, niñas y adolescentes, su derecho a recibir una información que no limite su conciencia, que no la transforme, que no la agreda, si eso es una agresión. Ok. Fíjate, lo primero es que la premisa de la cual se está partiendo está errada. Se está partiendo de la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género se aprende. Si así fuera, la realidad fáctica sería que todos seríamos heterosexuales, porque desde nuestras infancias vemos única y exclusivamente familias heterosexuales, afectos heterosexuales, relaciones heterosexuales. Entonces, ¿por qué eso no permea en la conducta de las personas LGBTI? Porque la heterosexualidad tampoco se aprende. Es decir, heterosexualidad o ser una persona LGBTI es un elemento intrínseco de nuestra personalidad. No es una elección, no es un gusto, no es una preferencia, no es una decisión. Es simplemente una realidad del ser humano. Ahora, hablando de normalidad o anormalidad, todas las orientaciones sexuales son normales. Lo único que existe es que hay unas más comunes que otras. Ahora, que una niña o un adolescente vea a una familia homoparental, es decir, que están conformadas por igual sexo, no significa que entonces el niño ahora ya automáticamente el niño es homosexual, o la niña es lesbiana, o el niño es bisexual, porque las orientaciones sexuales no se aprenden. Distinto es que el niño, la niña y el adolescente comprenda que la realidad social es diversa. Y además, vamos un paso más adelante, la realidad del país es que el país en estos temas ha cambiado. Y si usted como papá, como mamá, no deja la flojera, porque es una flojera también de parte de papá y mamá, y se adentra en estos temas que son realidades sociales que no van a desaparecer, en este momento, en el punto en que nos encontramos socialmente, la realidad latinoamericana es que no vamos a desaparecer. Pero la realidad y social no la están exacerbando. No es que la estamos exacerbando, siempre hemos existido. En estos días leía las personas trans, una moda actual. Resulta que las personas trans somos una moda milenaria. Incluso antes de la Biblia ya existían códigos escritos que hablaban de personas trans. Entonces no es algo de ahorita. Hemos existido siempre. Y esa realidad de Latinoamérica y del mundo tiene que ser asumida por los padres y los representantes. Porque ¿usted qué va a preferir? ¿Educar usted a sus hijos o que se lo eduquen terceras personas sobre estos temas? Por eso dirían los padres en una relación hetero, dirían, ¿y por qué me lo vas a educar tú? Pero es que nadie se los está educando. La educación, Pero estás interfiriendo. la educación principal. No estás interfiriendo porque, por ejemplo, no vamos a meternos en estos ejemplos. Las diversas películas animadas actuales. Lightyear. Buzz Lightyear. La pantalla de Disney. Las escenas en diferentes filmes de la gran maquinaria e industria cultural. ¿Qué es eso? Ok, te refieres al beso, básicamente al beso. No, y me refiero a la puesta en la pantalla de un símbolo que yo no he autorizado. Ahora, fíjate algo. Tú como papá tienes la posibilidad de decidir si tu hija o tu hijo va o no va a ver la película. El término del beso, los besos en dibujos animados ha ocurrido durante muchos años. Y no es del 2021. El problema es que son dos mujeres. Y el problema es que el prejuicio es quien está haciendo mella en el padre o representante, no en el niño. Porque el niño no aprendió a discriminar. La discriminación se la estás enseñando tú. Cuando el niño discrimina a su compañero o compañera de clase por su color de piel es porque lo aprendió en casa.
Si discrimina a su compañero o compañera de clase por ser pobre es porque lo aprendió en casa. Si discrimina a una persona de la diversidad sexual es porque lo aprendió en casa. Entonces, no es el elemento de lo que el niño o la niña está viendo en la pantalla, porque, vuelvo y repito, el prejuicio no está en el niño o la niña, está en el adulto, que ha sido formado y formada bajo esos ¿De parámetros. dónde lo aprendiste tú? ¿Exactamente qué cosa? ¿Qué aprendiste de casa tú? Yo aprendí a respetar, a valorar, aprendí el sentido de la justicia. Eso lo aprendí de casa, el sentido del trabajo, de la responsabilidad, de la solidaridad. ¿Y de Lo aprendí de mi familia. ¿Y de asumirte en la población LGTBI? Lo aprendí de mí misma, de la conciencia que tengo como ser humano. Y ahí viene la pregunta de Por eso esta- es que- de esta por- gente. por eso ¿Y a es- qué edad lo aprendiste? Mira, la identidad de género, las personas, no te puedo decir, pero no te voy a decir edad, pero sí te voy a explicar. No me vayas por las ramas. Sí te te quiero voy hacer a una pregunta explicar. exacta, Sí te porque voy a eso es lo que la explicar. gente quiere No, porque yo no te saber. puedo decir a ti 12, 13, 14 años, porque no funciona de esa manera. Ajá. Funciona. Pero eso es lo que ellos dicen. Pero Porque, eso es lo que ellos dicen. porque están desubicados, Ajá. ignoran el tema, lo ignoran. Y cuando tú ignoras el tema, dices cualquier estupidez o cualquier cosa referente a determinada situación. Eso es lo que está pasando. Mira, la identidad de género de una persona empieza desde la niñez. Es más, nosotras y nosotros, tú y quienes nos acompañan en este espacio y quien me estás escuchando, sabe que nuestra identidad de género se empieza a formar desde que tenemos uso de razón, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que necesitamos, con cómo me siento identificada. Eso sucede en los primeros años de vida. Y luego, hacia la adolescencia, empieza a despertarse la sensación de la orientación sexual. Te puedo decir 10, 11, 12, no lo sé. Mira, cada individuo es único e irrepetible. Y que yo te explique la identidad de género de miles de millones de personas, Claro, imagínate, claro, no es puede complicado, ser. pero nuestra identidad de género empieza a construirse desde el mismo momento en que tenemos uso de razón. ¿Y por qué crees tú que ustedes aportan algo bueno a la sociedad? ¿Por qué? Porque somos seres humanos capaces de aprender, de desarrollar actividades e incluso hasta de dirigir un país si es necesario. Porque nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género o nuestras clases sociales o nuestro color de piel o nuestro sexo biológico no se riñe con las capacidades que tiene el ser humano. ¿Y habrá esa posibilidad actual? ¿Tú la ves actual en Venezuela? ¿Alguien que pueda estar emergiendo con esa posibilidad cierta y el apoyo de la comunidad para acceder a sitios de decisión importantes? Para eso estamos trabajando. Para eso estamos Pero trabajando. dividido. Están trabajando, pero dividido. No, es que no se trata de divididos Ah, o no, divididos. no se se trata trata de de divididos. eso. Si porque- tienen 3 partidos, se van a dividir los votos. mira. Porque yo te acabo de explicar que a nosotras y nosotros nos une un proyecto de país. Y es un proyecto de ¿Tienes país cara de que te vas a ir que por el PSUV y que el CODI también se va a quedar en el PSUV o se van a ir? bajo ¿Es el ningún partido con- más fuerte bajo de los ningún, 3? bajo ningún concepto. Ah, ¿y entonces? Bajo ningún concepto yo No hay formaría parte. negociación. No, para mí no, porque el PSUV no representa mis creencias ni mis bases ideológicas y filosóficas y mucho menos antropológicas. Entonces voy a hacer el corte y después seguimos hablando. Ya vengo, ya vengo. Continuamos con Risel Briceño, abogada y educadora, miembro del movimiento Redes. Y tú querías complementar un comentario anterior a la explicación que estabas dando, pero antes déjame agradecer a la gente de la alcaldía del municipio de Vargas, porque en Vargas hay una gestión que ofrecer, que mostrar, sobre todo porque la recaudación se está mostrando en bienes y servicios, lo cual es importante. Así. Suárez resuelve en Vargas, en Guarenas, el municipio Plaza del estado Miranda, Freddy Rodríguez está demostrando igualmente. Ahí están los resultados. Y por eso es que está en nuestro programa. Y un independiente allá en el municipio Pedro Saraza, en Guárico, Carlos Castillo, está también con nosotros apoyando el programa. Bien, ayúdame a complementar, pues estabas complementando tu comentario en relación
a los niños, niñas y adolescentes, sus posturas, su posibilidad de desarrollo, por ahí vamos, ¿no? Sí, pero después tú me preguntabas sobre las posiciones políticas y el PSUV, y yo diría que si formaría parte del PSUV, retomamos eso, o claro si a que sí. futuro una persona Vale LGBTI la- pudiera estar... Aquí. fíjate, es importante entender y darle una lectura correcta a lo que sucedió el domingo 3 de julio. Porque hablamos de personas diversas, distintas, de partidos políticos distintos, de diversas orientaciones sexuales que nos acompañaron ese día domingo. Y fuimos tendencia. Eso significa que en torno a la población LGBTI hay una concertación de que el proyecto y las demandas que nosotras y nosotros tenemos son válidas. Y allí se cayó el primer mito, el mito de que no somos prioridad. Y el segundo mito que se cayó es que somos una minoría. Realmente en torno al tema de los derechos de la población LGBTI, en torno al tema de los derechos no. En torno al tema hay una concertación y hay tanta concertación que allí, no sé si participaron, quienes me están escuchando, habían no solamente personas LGBTI, habían también personas heterosexuales. Es decir, que Venezuela sí está preparada para dar el debate en torno al tema de los derechos LGBTI. Y cuando yo te comentaba que a futuro, bueno, veremos, ¿por qué no? Porque las personas LGBTI tenemos plenas capacidades y podemos estar tanto en la Asamblea Nacional como en el Consejo Nacional Electoral, como en el Tribunal Supremo de Justicia, como en una alcaldía, una gobernación o la presidencia de la República. Ahora, ¿qué es lo que no vamos a permitir nosotras y nosotros en los próximos procesos electorales 2024-2025? Que nos usen como títeres. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir ningún proceso de instrumentalización de la comunidad LGBTI para los fines políticos de quienes te alzan la bandera en épocas electorales y después se olvidan de sus Pero promesas. ustedes son pragmáticos, porque todas de acuerdo a lo que yo me he enterado, todas las marchas del orgullo las paga el gobierno y las paga el Estado, ¿no? Ustedes son pragmáticos, ustedes dicen, utilizo los recursos, pero no me dejo. Pero fíjate, aún así, aunque el PSUV, porque hay que decirlo, el PSUV bajó una cantidad de recursos para que, por ejemplo, la tarima que se colocó en la zona rental fuera posible, aún así, aunque no bajaran los recursos, igual íbamos a realizar nuestra actividad, e igual iba a ser masiva. Independiente, porque aquí no es una cuestión de quién da los recursos, sino una cuestión de quién está dispuesta y dispuesto a salir adelante para hacer valer los derechos de la población LGBTI o afrodescendientes o personas con discapacidad. Definitivamente no, definitivamente no, porque esto es una cuestión de voluntad política, Es decir, que de voluntad de quien quiera. tú puedes aceptar unos recursos de Joe Biden para hacer lo que tú estás haciendo. ¿Perdón? Ustedes pueden aceptar unos recursos directamente del No tengo Departamento nada de en Estado. contra de Joe Biden, por supuesto, si lo Sí, quiere entregar, bienvenido. entréguenlos, ¿por qué no? Y de Xi Y de las Jinping, embajadas, y de Xi Jinping, y de las embajadas. y de de Rusia, Rusia no vamos a recibir nada porque eso es un estado homofóbico. viste que sí, entonces sí hay su... Entonces, si tú Su me dices a mí, variante. Joe Biden no tiene una característica o un rasgo homofóbico, transfóbico, por el contrario, ha abierto libertades en Estados Unidos que cerró Donald Trump. ¿Tú ves aquí rasgos homofóbicos de nuestros dirigentes aquí en Venezuela? ¿Muchos? ¿Sí? ¿Quieres un ejemplo? Bueno, el ¿Cuál? diputado Franklin Duarte esta Ah, el de- mañana, ajá, sí. el paria, porque creo que es paria porque no tiene partido político, que lo respalde, ahora ha salido a proponer una ley Qatar. Ah, Para la las ley personas Qatar. que no saben qué es una ley, qué es la ley Qatar, estamos hablando de persecución, cárcel y asesinato de personas LGBTI. Invisibilidad, todo eso. Entonces, y no conforme con eso, él se cree el iluminado de Dios porque esa es la ley de Dios. Yo le pregunto a él si él no come cochino en diciembre o si no toma. Porque o sea, vamos a hablar de la ley de Dios, no le apliques únicamente lo que a ti te conviene a las personas LGBTI. Aplícatela a ti mismo o a ti misma, en el caso de Maribel Castillo, que también habla de la ley de Dios. Entonces, el Estado venezolano es un Estado laico y tú no puedes imponer tus creencias religiosas, artículo 59 de esta Constitución, para menoscabar los derechos de otras personas. El artículo 59 es claro, tienes el derecho a creer lo que quieras y a no creer también. Algunos sociólogos dicen, métete en el problema de la reproducción, ¿cómo hacemos con la civilización? Ustedes van a acabar con la civilización, porque no son reproductivas, tienen Mira, que son buscar... personas LGBTI, no estériles. Tan sencillo como eso. Pero fíjate, Somos personas LGBTI, no personas estériles. Si ahora, te quieres procrear, tienes cientos de métodos mira, para hacerlo. Pero ahora ayúdame esto, fíjate, tú sabes que nos hacen llegar informaciones, documentos de mujeres
que se están convirtiendo en hombres. Que Una hacen transición. Transición, correcto. Y viceversa. Correcto. Y entonces que una quedó embarazada. Uno. Uno quedó embarazado. Y en ese sentido, ¿cómo explicar ahora? Los sociólogos dicen, se comienza a enredar la cosa para la explicación. Porque una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género. Una cosa es efectivamente si naciste con pene, con vagina, con un aparato reproductor. Ahora, si tú pierdes tu aparato reproductor, dejas de ser lo que tú mismo concibes de ti misma o de ti mismo. Si lo perdieras en un accidente, ¿dejarías de ser hombre o dejarías de ser mujer por perder tu aparato reproductor? Claro. Porque el ser hombre o ser mujer no está en, digamos, la genitalidad. Está acá, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en la forma como nos autodefinimos y autopercibimos. Ahora, si pierdes tu cerebro... Es una explicación, pero la genitalidad juega un papel importante. Ahora, que esa persona tenga la capacidad o no de gestar ya es otra cosa. Y ahí hablamos del género. Y por eso hablamos de personas que tienen capacidad para gestar. Una persona intersexual nace con ambos sexos y puede tener la capacidad para gestar. Y esa persona intersexual que nació biológicamente de esa manera, es decir, es su naturaleza, no es menos que el que es XX o quien es XY. Claro. Entonces, por eso es que se habla de personas gestantes. Ahora, pero ustedes cuando caminan o transitan el sendero político, necesariamente, insisto en eso, se encuentran, se contraponen, porque ya tú viste lo que la respuesta irá tuya. Tú no pertenecerías ni ideológica, ni política, ni pragmáticamente a un partido como el PSUV, tú lo acabas de decir. Obviamente no. Y ahí te encuentras con una persona que ha luchado contigo muchas veces. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué hacer? Claro, pero esa persona que me estás nombrando no significa... Una cosa es que no nos pongamos de acuerdo ideológicamente respecto a la parte política, pero respecto a los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, nos unimos. Esa es realmente la respuesta. Y ojo, yo tengo grandes amigas y amigos del PSUV y con los cuales he trabajado durante todos estos años. Y puedo dar fe que son personas que han entregado parte de su vida al PSUV, al gobierno nacional y por supuesto a la lucha por los derechos de la población LGBTI. Voy a dejarte esta posibilidad de que me aclares porque dijiste no vamos a ser utilizadas ni utilizados en el próximo 2024, por ejemplo. Y 2025. Y 2025. Yo quisiera, ¿por qué tú crees que han sido utilizadas y quiénes los han utilizado? En el sentido específico de que si se unen las fuerzas que ustedes representan, la población que ustedes representan, pues sería una fuerza interesante. Vamos a hacer el corte, ya venimos. Continuamos, Richelle, entonces me dijiste que nadie los va a utilizar en el 24, en el 25, en materia presidencial, en lo legislativo, porque a lo mejor ha sido así hasta ahora y hemos querido nosotros en esta tribuna, que no es cualquier tribuna, en la apertura que hay para el debate de este tipo de ideas y de problemas o de propuestas. Aclárame eso. Sí, fíjate, si caemos en la trampa, no es falla de los políticos, sino es que es falla nuestra. Si volvemos a caer en la trampa, Ya el diagnóstico, ya cayeron ya una caímos, vez. sí, hay que decirlo. Normal, pues. El diagnóstico está hecho. Perdón, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico es que los políticos de este país han utilizado la bandera LGBTI y feminista para alcanzar determinados votos en ciertas poblaciones vulnerables. Esa es una realidad. Ahora, si el diagnóstico está hecho y vuelve a pasar, es culpa nuestra, es falla nuestra. Entonces, por eso todo el tema de la participación política y de colocar sobre la mesa la creación de un partido político sin ningún tipo de discriminación. Ahora, ¿va a ser un partido político únicamente LGBTI? No. Va a ser un partido político
plural. ¿Qué significa que sea plural? Bueno, que allí podamos concertar Afrodescendiente. todos los movimientos, especialmente los más empobrecidos y los más vulnerables de la sociedad. El todes, eso que la gente se burla de por ahí, el todes, qué estupidez, qué ridiculez es esa. El todes es precisamente la representación, la visibilización, el protagonismo de quienes han sido históricamente vulneradas, vulnerados, discriminados, rechazados, segregados e invisibilizados. Esos son todes. Y realmente en el término todes entramos casi todas y todos los venezolanos, porque la mayoría de las venezolanas y los venezolanos somos personas empobrecidas y oprimidas socioculturalmente hablando. ¿Tú crees que no ha tenido espacio en ninguna de la oferta política, de la estructura política actual? En el verbo sí, en el verbo cualquier persona es capaz de decirte lo que quieres escuchar con tal de sacarte el voto, pero en las acciones no. Y esto va desde la presidencia de la República hasta quienes son nuestros concejales en cada uno de nuestros municipios. Hay que decirlo sin Claro, ningún pero tipo de tabú. Está bien, pero lo que... Porque, por ejemplo, que tú permitas que un diputado, como el que hablamos hace un momento, Franklin Duarte, establezca declaraciones que son discursos de odio y 276 diputados restantes no marquen una postura frente a ese discurso de odio, dice mucho. ¿Qué te está diciendo? Que son cómplices del delito que este Claro, pero diputado está Bill cometiendo. Berli fijó posición al respecto, por ejemplo aquí, y lo hizo en la Asamblea. Pero claro, porque ella es parte de la diversidad sexual, pero no he visto ningún tú diputado dices de los otros. Claro. aliado que diga, señor diputado, usted va a ser sometido a una investigación por los delitos, por estos delitos estipulados en la ley contra el odio, Y porque eso- sus declaraciones son una promoción al odio. Tú estás introduciendo un elemento que pudieran presentar ante la comisión respectiva aquí en la Asamblea con respecto Ya a lo eso. estamos haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo estamos haciendo. Nosotros estuvimos el día miércoles, perdón, en las afueras de la Asamblea Nacional. Nos recibió el diputado Pedro Infante y nosotros queremos que a ese diputado se le allane la inmunidad parlamentaria porque a nuestro juicio cometió un delito grave que está tipificado en la ley contra el odio y por la convivencia pacífica. ¿Qué le dijo el diputado Infante? La próxima semana, esta mañana nos reunimos, entonces la próxima semana la Asamblea Nacional va a tener en uno de sus puntos este tema. Y van a debatir el tema, entonces Me ya imagino que se va a debatir el tema. Y esto es una elección, pudiera ser un precedente, ¿no? pudiera marcar un precedente, es una elección política además. Porque yo no puedo salir en las cámaras del país y decir, es que la ley de Dios, usted es un político, usted se debe a todo el mundo. Sino, ¿para qué ejerces la política? Claro, y además el Dios de quién y cuál Dios. El que él cree que es el verdadero y por el cual él se siente ungido, y entonces por eso él dice, vamos a proponer una ley Qatar. Quizá pudo ser muy tremendista esa posición, generar ruido, y lo generó, mira cómo va esto, ¿no? Sí. Lo cual implica también que vamos a invitarlo al programa cuando el diputado quiera venir. Está invitado, ¿no?, al programa para que haya algún derecho de réplica si es Y necesario. que se ajuste a la Constitución, porque en este país manda la Constitución, en este país no mandan religiones, en este país no mandan creencias, en este país no mandan ningún texto sagrado, sea la Biblia, sea ¿Y el tú Corán, crees manda la Constitución. En la soledad de tus pasiones, la realidad, sí, ¿tú crees que ese reclamo de ustedes prospere? Tenemos fe en que sí. Vamos a hacer ¿Basado en qué? todo ¿En fe basado en qué? Okay, en nuestra Constitución y en las leyes. Porque en la ley... ¿O será porque el diputado en la no ley tiene con- tanta fuerza? Sí, no tiene tanta fuerza. Tú decías que no tenía partido político. eso lo veremos, Ese pero ya problema de él. esa es una realidad de él, Eso no es no es una de realidad usted. nuestra. Nosotros tenemos un respaldo nacional y que quedó demostrado el domingo 3 de julio. Para quien piensa que nosotros, la población LGBTI, no tiene respaldo social y político, está equivocada y equivocado. La gente que sigue resguardada para no ser señalada, para no perder un cargo, para no perder una condición específica, ¿qué se les puede decir a ellos? A ver. Que les entendemos, porque no es fácil, no es fácil estar en el ojo del huracán, no es fácil ser señalada o señalado. ¿Y si hay algunos de esos que están muy resguardados? Por supuesto, sí. sí, y se les respeta, ¿ok? No se les juzga, porque entendemos que Y te dicen el a ti, proceso Richel, de no hables de mí así en público, ¿te dicen eso? No puedo hablar de esas cosas porque si no, entonces podría No, someterlos está bien, yo no- al yo no- escarnio público. No, pero yo no quiero fíjate, eso, pero si él te lo dice, pero te dicen claro, que... y eso viene en todos los estratos e instituciones del Estado. Por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales hay una gran, digamos, cantidad de personas que son
parte de la población LGBTI, pero están ocultas y ocultos, porque dentro de las Fuerzas Armadas hay persecución hacia las personas LGBTI y es además una persecución legalizada en un artículo que es el 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Esa es una realidad. Entonces, por eso te digo que desde acá nuestra comprensión, desde acá nuestro respeto y desde acá hacerles saber que estamos trabajando para cambiar esa realidad social en Venezuela. Y el mundo, por supuesto, porque no solamente Venezuela tiene ese mal. Una de las cosas sustantivas que fortalece posiblemente algunas posiciones de las que ustedes defienden, conceptos, constructos, es que esto es una realidad internacional. Organismos internacionales, ONU, en fin. Corte Interamericana Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la OEA. Entonces, ¿qué significa para ustedes eso? Ese entramado jurídico internacional, ¿qué significa eso? ¿Significa un amparo per se? ¿Significa una instancia para recurrir a, en el sentido específico de cada país? ¿Qué significa? Significa muchas cosas. Lo primero es que saber que no estamos solas y solos. Ajá. Y cuando digo saber que no estamos solas y solos, significa que puedo recurrir a esas instancias. Primero, para denunciar que el Estado venezolano, porque hay que ser serias y serios en esto, es el Estado venezolano. No es un gobierno. Independientemente del gobierno que se encuentre, pase, no es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Estado venezolano. Que el Estado venezolano no ha dado respuesta a los derechos humanos de la población LGBTI en el país. Si somos perseguidas o perseguidos por nuestras posiciones políticas y por nuestras orientaciones sexuales, identidad de género, expresión de género, sabemos que hay una instancia donde denunciar. Y tercero, tenemos plena confianza de que cualquier vulneración hacia nuestras libertades va a ser inmediatamente señalada y señalada por estos entes. Entonces, hoy día, por ejemplo, el Estado venezolano es considerado a nivel internacional como un Estado vulnerador de derechos humanos por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. ¿Por qué? Porque tiene en el marco legal, en nuestro ordenamiento jurídico, un artículo como el que mencioné anteriormente, que es el 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Voy a dejar esta inquietud para el próximo segmento que tiene que ver con lo cuantitativo. El movimiento, la población LGTBIQ+, está organizada de manera tal de saber cuántos son. ¿Podrían incidir realmente electoralmente? ¿Los partidos tradicionales del estatus tienen que estar muy pendientes de ustedes o no? ¿O ustedes realmente son una minoría que hace mucha bulla? Voy a hacer el corte y regresar. Richelle Briceño sigue con nosotros, abogado y educadora, miembro de la población LGTBI, defensora de los derechos y miembro también de la subcomisión de asuntos especiales LGBTI de la Asamblea Nacional. Bueno, ustedes son una minoría ruidosa. Escandalosa. Escandalosa, de izquierda además, son doble ruidosos. Minoría entre comillas. Fíjate, Sí, tú me sí, preguntabas sí, si estábamos en lo contadas y cuantitativo, contados. ajá. Lo primero que hay que decir es que por algo el Instituto Nacional de Estadística no ha querido contabilizar cuántas personas LGBTI hay en este país. Se han negado rotundamente. ¿A qué le tienen miedo? Porque si seríamos una minoría de 100.000 personas, 20.000, 5.000, 1.000, es porque somos millones. Y te voy a decir, la estadística de la ONU establece que entre el 10 y el 15% de la población es LGBTI. Varía dependiendo de la cantidad de derechos que son garantizados por cada estado. Ejemplo, en Europa probablemente en España sea entre el 25 y el 30%, porque tienen muchos derechos y las personas pueden ser. En Venezuela Puede identificarse y mostrarse, porque si somos el 15% abiertamente, probablemente otro 15% esté dentro del closet. Y a esto le sumas que a las personas LGBTI están rodeadas de familiares, amigos
y personas cercanas que Y comprenden y limitan. el Pues. tema. Entonces, no es simplemente la persona LGBTI per se, por sí misma, sino Es el entorno. todo el entorno, digamos, con quien tiene conexiones o con quien se articula la persona LGBTI. ¿Sigues utilizando la expresión estando en el closet? ¿Tú la utilizas? La he usado, sí, al closet nunca más, porque eso es lo que pretenden algunas personas, que volvamos al closet. No se manifiesten en público. No, no vamos a estar más nunca en el closet. Si usted quiere el closet, vaya usted y meta sus prejuicios en el closet, vaya usted y meta sus dogmas en el closet, vaya usted y meta su discriminación en el closet. Pero las personas LGBTI no vamos a volver nunca más al closet. Por eso es que tú decías que se te note eso, ¿no? Que se te note el orgullo, que se te note lo trans, que se te note lo gay, que se te note lo lesbiana, que se te note el orgullo de ser venezolana y venezolana. Y que se te note la transversalidad en el uso de tus capacidades académicas, espirituales, para poder coadyuvar a salir de las coyunturas negativas de un país, ¿no? Sí, que ese es otro tema, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que eso no es prioridad porque Venezuela tiene problemas más importantes. En realidad, Venezuela tiene problemas muy importantes y afectan exponencialmente a todos los grupos vulnerables. Porque no es lo mismo una persona LGBTI que se encuentre en el Hatillo y una persona LGBTI que sea de uno de los barrios más pobres de Caracas. No es lo mismo. No es lo mismo una persona afrodescendiente que viva en zonas privilegiadas de Caracas, mientras que una persona afrodescendiente en los barrios más pobres del país no tiene acceso a determinados derechos. Entonces, Venezuela tiene problemas muy importantes y afectan exponencialmente a los grupos más vulnerables. ¿Y ustedes no son prioridad? Somos prioridad porque somos parte de la sociedad. Digo, pero Es ustedes se decir, sienten prioridad. a mí me llama la atención cuando hay personas que dicen, somos defensores de derechos humanos, Ajá. y cuando le hablas de los afrodescendientes, voltean para otro lado. O somos defensoras y defensores de derechos humanos, y cuando le hablas de la realidad que viven las mujeres más empobrecidas y oprimidas socioculturalmente, voltean para otro lado. O somos defensores de derechos humanos, y cuando le hablas de la realidad de las personas LGBTI y de los procesos de discriminación, voltean para otro lado. La defensa de los derechos humanos es para todas las personas. Pudiera decirse, a lo mejor es muy simplista la pregunta, no creo, pero ¿dónde hay más LGTBI en Venezuela? A ver, en el Zulia, en Caracas, ¿dónde? En las grandes ciudades. Estamos Yo digo, ¿tú concentrados sabes por qué te lo en dije? las grandes ciudades, ¿Por qué Distrito traigo esa pregunta Capital. exprofeso? Porque ahí hay grandes corredores electorales. Zulia, Carabobo, Caracas, Miranda. Sí, lo sabemos. Y la gran mayoría de personas LGBTI abiertamente están en las grandes ciudades del país. Así. Afortunadamente. Es decir, que la cosa va Yo caminando hacia... No sabemos cuál es el límite, ¿no? No sabemos cuál es el límite. Lo importante acá entender es que no somos enemigas y enemigos. Nosotros somos parte de la sociedad y queremos construir una mejor sociedad para el país. Ese es el norte. No es que los evangélicos son mis enemigos, o los empresarios son mis enemigos, o los parlamentarios son mis enemigos. No. Acá cada persona y cada ser humano y cada ciudadano venezolano está llamado a construir el país. Y fíjate, a mí me llama la atención que la gente empiece, bueno, es que las primarias de la oposición... Señores, el país no necesita un nombre. El país no necesita un nombre, el país necesita un proyecto de país donde la gente se sienta identificado y diga, ahí me monto en ese autobús, me voy en esa... No puedo asegurar que el diputado Duarte del tema de la ley Cataresa, no lo puedo asegurar porque tengo una pequeña duda allí, pero sí pude leer en algún momento de que algunas personas quizás con un exabrupto dicen, bueno, pero sí, ¿por qué la comunidad no se va? No es que lo lleven a un gueto, sino que lo lleven a un lugar específico y que desarrollen ustedes un estado, pues es una cosa así. Bueno, que se muden ellos a otro estado, que se muden ellos a Qatar, si tanto les gusta la ley islámica, ¿no? Fíjate, el artículo 2 habla, Venezuela se constituye en Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos. Ahí caben Mientras ustedes. en este país exista discriminación y mientras en este país se vulnere los derechos humanos de las personas, no solamente de las personas LGBTI, sino de todos los grupos vulnerables, este país en ese artículo 2 está aplazado. Eso significa
que ustedes van a seguir luchando por los derechos políticos. Y vamos a seguir luchando por los derechos humanos, que en realidad, bueno, los derechos políticos también son derechos humanos. Claro. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cómo ves tú el movimiento en la cual tú representas o donde estás inmersa? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es que vamos a ir al Consejo Nacional Electoral a realizar la reserva del nombre de nuestro partido político. Ya hemos pensado 3, no te lo puedo adelantar en este momento, pero quizás sea la próxima semana ya vamos a hacer la pero reserva. entonces sí del están nombre. trabajando en conjunto todos. Estamos trabajando. Pero ninguno me lo había dicho que estaban trabajando de forma conjunta. ¡Ay, Dios mío! Eso no significa que, por ejemplo, la compañera Dilberly sea parte de ese proyecto político, ya tiene su partido. Claro. ¿Ok? Por eso dije. Y tú tienes el tuyo. Y yo tengo el mío, pero el mío me apoya plenamente en estas decisiones que estamos tomando. Ah, imagínate tú. O sea, redes te da libertad. Así es. Qué interesante. Vamos a ver cuándo. Por eso te dije, nosotras y nosotros estamos unidos en torno a un proyecto. Y nosotros en su momento le vamos a presentar al país un proyecto de país. Porque vuelvo y repito, no es una persona, es un proyecto de país lo que nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas necesitamos en este momento. Aquí no es quién quiere agarrar el coroto o quién quiere permanecer eternamente en el coroto. Aquí es qué proyecto de país puede sacarnos del hueco en el cual nos encontramos, porque estamos viviendo, para nadie es un secreto, una gran crisis económica, social, cultural, política, y que nadie se ha planteado cómo resolverlo realmente. Bueno, ustedes si son 3 millones, 4 millones, pueden incidir algo, pero lo general, lo masivo en Venezuela, quizás van a enfrentarlo, ¿no? Porque se metieron en el terreno político y van a tener respuestas políticas. Sí, lo sabemos. Bueno, ya las respuestas han empezado. Ley Qatar. Así es. Richel, muchas gracias por haber venido Gracias al a ti, programa y hemos querido nosotros realizar esta trilogía. Reitero, vino Cody Campos con una postura, vino Dilberly Rodríguez, diputada del PSUV, ahora Richel Briceño, que forma parte del movimiento Redes. Ustedes vieron, en una apertura total de Sin Mentiras, que es un equilibrio informativo en este canal que está demostrando a diario que es un canal para todas las voces. Hasta entonces.